Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Dávila. El día de hoy les traigo un tutorial de una herramienta que uso muchísimo en mis clases. Esta herramienta se llama Socrative. ¿Y qué cosa es Socrative? Socrative es una herramienta digital, ¿de acuerdo? Que nos permite tener un feedback inmediato acerca de las evaluaciones que podemos hacer nosotros en línea con nuestros estudiantes. De acuerdo, es una herramienta muy intuitiva, es una herramienta muy dinámica, muy versátil y muy fácil de usar. Lo podemos encontrar en esta dirección que es socrative.com, de acuerdo, que aparece en pantalla. Y lo primero que tenemos que hacer es justamente crear una cuenta, de acuerdo. Vamos a crear una cuenta como profesor, luego aquí hay una cuenta también como estudiante, pero lo vamos a hacer el día de hoy como una cuenta de profesor. Entonces, cuando creamos nuestra cuenta, bueno, yo ya tengo creada una cuenta, nos aparece por defecto este botón que se llama Launch, que es justamente lanzar. Es decir, si yo ya tengo creado un quiz o un Space Race o un Exit Ticket, ya este botón me permite lanzarlo para que el estudiante lo pueda visualizar y pueda desarrollarlo. Entonces, tenemos tres opciones. Tenemos lo que es el quiz, se trata de desarrollar cuestionarios en línea, unos test, para poder evaluar los aprendizajes, como ya les había mencionado, sobre algún tema en particular. Tenemos el Space Race, que es un concurso, de acuerdo, de preguntas, el cual vendría a ser para generar un poco la competición entre nuestros estudiantes. Y el Exit Ticket, que es una herramienta, digamos, una forma de evaluar los aprendizajes, pero mucho más pegado a lo que es la metacognición. Es decir, cómo te has sentido en clase, cuáles son los aspectos que más te ha gustado, y tiene que ser una cuestión mucho más cualitativa, por así decirlo. Nos vamos a concentrar hoy en esta parte que se llaman los quiz, pero recuerden que para poder nosotros editar un cuestionario o para poder hacer un cuestionario tenemos que ir a este botón que se llama Quizzes. Hacemos clic en Quizzes y nos aparece esta nueva ventana. En esta nueva ventana, pues yo ya tengo creado algunos quizzes, como ustedes podrán ver aquí en pantalla, pero lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Entonces, para crear un nuevo, hacemos clic en el botón que dice Add Quiz, que es agregar un quiz, y nos aparece estas dos opciones, ¿de acuerdo? En estas dos opciones significa crear uno nuevo, y la otra opción es importar. Ahora, les explico cada uno de ellos. Bueno, el crear uno nuevo, pues implica desarrollar a partir de cero un cuestionario. Y el importar significa de que si hoy hay otro profesor que ha creado un quiz o un cuestionario o un test sobre un tema en particular que es relacionado a un tema que nosotros también estamos desarrollando y creemos que nos puede servir para evaluar los aprendizajes de los chicos, pues podemos importar ese quiz. Ese quiz lo que va a generar es un código y ese código lo importamos aquí. ¿De acuerdo? Aquí pues, nosotros podríamos colocar el código que nos proporciona ese quiz y a partir de ello podemos importarlo y podemos empezar allá a editar ese quiz. ¿De acuerdo? Es decir, los quizzes que son importados se pueden editar. Hoy lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. ¿De acuerdo? Y ahí le voy a explicar de qué se trata el tema de importar. Vamos a crear uno nuevo. Cuando yo creo uno nuevo, me aparece esta nueva ventana, como ya les había manifestado, y acá vamos a crear nuestro título, o sea, ponemos el título de nuestro test. Por ejemplo, hoy voy a poner demo de matemática, ¿no? Demo de matemática. Bueno, porque soy profesor de matemáticas, ¿no? Pero igual puede servir para cualquier área, ¿no? Entonces, como les había manifestado, este quiz me va a arrojar o me va a generar un código para poder compartirlo con otros profesores. Y acá aparece este código. Entonces, este código, por ejemplo, si hay otro profesor que quiere usar este quiz que yo voy a desarrollar el día de hoy, pues simplemente copia el código, como ya les había manifestado en la ventana anterior, y lo empieza a editar. Este botón, que se llama alinear quiz a los estándares, alinear quiz a los estándares significa de que si creemos que este quiz que vamos a desarrollar está relacionado con algún área en específica, por ejemplo acá tenemos matemática, ciencia, lenguaje o social studies o cualquier otra herramienta, por ejemplo tenemos matemática, empieza a buscar cuáles son los estándares que ya están organizados en este quiz. Claro está, siempre y cuando nosotros queramos usar estos estándares. Si no es así, vamos a hacer lo siguiente. Elegir justamente estas tres opciones, ¿ya? Pues podemos tener
O podemos elegir Multiple Choice, que es alternativa múltiple, el True False, que es verdadero o falso, y el Short Answer, que es una respuesta corta. Bueno, voy a tratar de explicar alguna de ellas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Multiple Choice y nos aparece pues esta ventana. En esta ventana se trata de la edición de las preguntas que nosotros vamos a ir incorporando poco a poco. Entonces acá, nuestra primera pregunta. Bueno, yo les sugiero que ya ustedes tengan el documento desarrollado de cuáles van a ser las preguntas que vamos a insertar. Por ejemplo, acá yo tengo esta primera pregunta que dice: determina los valores de verdad A, B, C, D, E y F de la tabla mostrada. Lo que voy a hacer es copiar esta pregunta que está previamente en un texto, lo voy a copiar aquí. Entonces, y luego nos damos cuenta que aparece una tabla, dice mostrada. ¿De acuerdo? Entonces, acá aparece una tabla mostrada, si bien es cierto, pero esta tabla lo que tenemos que hacer es primero guardarla. Pero guardarla ¿cómo? Como imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hacemos control C, ¿de acuerdo? Vamos a pegar, copiar esta tabla, le damos control C, nos vamos a una diapositiva. Abrimos el PowerPoint, una diapositiva cualquiera, y cuando la vamos a pegarlo pero como imagen, ¿de acuerdo? Vamos a pegar como imagen, y fíjense que ya está aquí insertada como imagen. Entonces esta tabla podemos hacer clic derecho si queremos, y lo que vamos a hacer es editarlo o recortar la imagen, ¿no? Podemos recortar un poco más la imagen, ¿de acuerdo? O hacer la edición que nosotros creamos pertinente hacerlo. Antes de guardarlo. Una vez que ya nosotros hemos editado la imagen, vamos a hacer clic derecho nuevamente y empezamos a guardarlo como imagen. Lo vamos a guardar como imagen. Vamos a ponerlo, por ejemplo, acá en escritorio. Y en escritorio le voy a poner, no sé, pues vamos a poner demo de lógica, ¿de acuerdo? Y fíjense que hay un detalle aquí. Acá dice metarchivo de Windows mejorado, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con ello porque este formato no se acepta en el Socrative y tenemos que guardarlo como JPG o PNG. Lo voy a guardar como JPG y ya tenemos guardado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: irnos a nuestro test. Vamos a ir a este botón que dice que bueno, es una imagen. Vamos a insertar nuestra imagen que previamente lo habíamos guardado en nuestro escritorio. Le vamos a buscar demo de lógica, que sí le habíamos puesto el nombre, y esperemos que se guarde la imagen, ¿de acuerdo? O que se cargue la imagen. Bien, ya está cargada. Aparentemente es una imagen muy pequeñita, ¿verdad? Y parecería que no se ve, pero cuando ya le damos el formato de previsualización, ya nosotros podemos observar más grande la imagen. Ok, como nos piden determinar los valores de verdad de A, B, C, D, E y F, entonces vamos a ponerle las alternativas de este ejercicio, ¿no? Yo voy a poner que este, por ejemplo, es FF, BF, BF, por ejemplo. Acá le voy a poner FFF, FFF, acá le voy a poner BBB o VVV, como quieran llamarlo. Acá le vamos a poner FB, FB, FB. Y si solamente queremos 4 alternativas y una de ellas no lo queremos, por ejemplo, entonces simplemente le damos a eliminar. O de lo contrario, si queremos una alternativa más, le damos a agregar una respuesta adicional y ya podemos trabajar con otra alternativa. Bueno, en mi caso yo quiero trabajar solamente con 4 y vamos a elegir cuál de ellas es la respuesta correcta. Bueno, en este caso sería la respuesta correcta la primera, ¿de acuerdo? Y una vez que nosotros ya tenemos creado nuestra primera pregunta, le vamos a guardar. Ok, ya está guardado. Entonces, si en caso nos hemos equivocado en alguna de esas alternativas o quizás en el enunciado de la pregunta, le damos clic a editar y empezamos nuevamente a editar. ¿De acuerdo? Y si en caso de repente esta pregunta no nos sirve, nos equivocamos o quizá queremos cambiarla por otra, le damos aquí en la bandeja de borrar la papelera y simplemente borramos la pregunta. ¿De acuerdo? Estos botones sirven para poder subir o bajar en este caso la pregunta en cuanto al orden del mismo. Y este botón sirve para poder copiar esta pregunta o básicamente el formato. ¿De acuerdo? Si en caso el formato de las otras preguntas son muy similares. Vamos a crear una nueva pregunta, como ya les había manifestado. Entonces aquí recuerden que estaba en la opción de editar, ahora le vamos a dar Save y vamos a empezar a crear otra pregunta. La otra pregunta supongamos que sea True o False, ¿de acuerdo? Entonces voy a buscar nuevamente a mi documento, y mi documento acá tenemos la siguiente pregunta que se trata de es un problema que tiene que ver con conjuntos.
Vamos a ponerle aquí, copiamos y pegamos como ya le había manifestado. Entonces acá aparece esto, ¿no? Dice, de un grupo de 40 personas se sabe que 15 ya no estudian y trabajan, 10 estudian y 3 personas estudian y trabajan, ¿no? ¿Cuántas personas realizan solo una de las dos actividades? Como yo les había manifestado que es una respuesta de true o false, entonces acá tendríamos que cambiar la pregunta. ¿Cuántas personas realizan solo una de las dos actividades? Yo podría decir lo siguiente, ¿no? A ver, podría decir que es correcto que, por ejemplo, bueno, es correcto que 3 personas, ya vamos a ponerle acá 3 personas, realizan solo una de las dos actividades. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerlo si es verdad o es falso, ¿no? Entonces para mí es verdadero. Y simplemente le pongo true, que es verdadero, y listo, ya tenemos estas dos preguntas. Si queremos nosotros agregar alguna imagen, como ya les había manifestado, simplemente elegimos el archivo donde está y lo damos a guardar en este caso, o a cargar en la imagen. Vamos a ponerle save y listo, ya tenemos nuestra segunda pregunta. Una vez que ya tenemos el cuestionario realizado, simplemente lo que vamos a hacer es darle clic a Save Exit. De acuerdo, ya para poder guardar nuestro examen y listo, ya tenemos creado nuestro examen. ¿Cuál es nuestro examen? Se trata de demo de matemática. Ok, bueno, en esta oportunidad entonces, como les había manifestado, este tutorial ha servido para poder crear nuestro cuestionario utilizando esta herramienta que se llama, en este caso, Socrative. Ok, entonces acá ya tenemos nuestro documento, como les había manifestado. Nosotros tenemos, bueno, hacemos clic para poder verlo nuevamente y ya tenemos este documento. ¿De acuerdo? Lo que vendría a continuación se trataría pues de ver cómo podemos hacer que los alumnos puedan visualizar este documento, ¿de acuerdo? Si en caso nosotros queremos descargarlo, también lo podemos descargar, podemos copiarlo, ¿de acuerdo? O también podemos compartirlo con otros colegas, ¿no? Con alguien especial. Si queremos descargar el documento, pues le damos clic a Download para poder descargarlo. El documento, miren, nos aparece así un PDF. Si en caso queremos trabajarlo de una forma impresa y no que sea virtual, ¿de acuerdo? Y acá aparece el texto, la tabla, ¿no? Aparentemente es una tabla pequeña, pero sí se logra distinguir. Esto, claro está, que en el documento en formato virtual se puede visualizar de la mejor manera, ¿de acuerdo? Y acá también tenemos la opción de poder compartir. Miren, aparece esto. Este es un quiz URL para poder compartirlo como un enlace al test en sí. Y también tenemos el Socrative, el código que les había manifestado para que otros profesores puedan adaptar este test que tú has creado. ¿De acuerdo? Entonces eso sería todo por este tutorial y nos vemos pues en la siguiente